En el mundo se suelen contar historias que nos causan muchísimo miedo, de las cuales algunas son reales y otras pueden ser simple ficción, pero es verdad que nos provocan pensar muchísimo si algo así nos podría llegar a pasar, y cómo podríamos actuar en una situación parecida. Por esa razón, hoy te presento 3 historias de terror que no te dejarán dormir. Los pasos en la oscuridad. Un hombre se quedó hasta bastante tarde estudiando para un examen con unos amigos, cuando en un momento empezaron a escuchar diferentes sonidos alrededor de la sala, creando muchísimo miedo en todos los integrantes del grupo, pero estos solo hacían chistes como que estuvieran dentro de una película de terror. Como era bastante tarde, todos se levantaron y se fueron a sus habitaciones. Cada uno de los integrantes se iba por un camino distinto, y la persona que relata la historia dice que ese día hacía muchísimo frío, y él se encontraba casi congelando mientras iba por un lugar que era sumamente oscuro y le causaba muchísimo miedo, cuando a lo lejos vio una persona que estaba parada como que no tuviera nada de frío, situación que le extrañó mucho porque la temperatura era exageradamente baja, pero al pasar por al lado de él no pudo visualizar su rostro. Pensando que no le prestó atención, aceleró el paso, pero esta persona que estaba parada ahí lo empezó a perseguir, y él escuchaba los pasos que se acercaban cada vez más y más, llegando al punto de que empezó a correr, llegó a la habitación y cerró la puerta, encerrándose y acostándose en su cama inmediatamente. Pero al poco tiempo escuchó los pasos dentro de la habitación, sin poder ver absolutamente nada. Revisó el lugar para ver si esta persona no había entrado para hacerle daño, y todo se veía totalmente normal, pero él seguía escuchando los pasos. Vio por la ventana y pudo visualizar a esta persona sin rostro, que de un momento a otro desapareció, pero todas las noches sigue escuchando los pasos como que lo estuviesen siguiendo, evitando que pueda dormir tranquilamente. El cazador. A un señor de alrededor de 60 años le gustaba bastante la cacería, así que un día agarró sus cosas, se montó en el auto y se fue a un bosque que estaba bastante cerca de donde vivía. Al llegar todo iba totalmente normal, agarró sus cosas y se dirigió al bosque, marcando el camino con unas piedras que había creado de un color específico, ya que estas lo iban a ayudar a poder volver justamente por donde había ido. Pero en un momento una extraña neblina empezó a llenar todo el lugar, y la visión poco a poco se reducía más, llegando a un punto de que no podía ver el camino, las piedras o algún rastro de por donde había venido, y comenzó a caminar en círculos, llegando a un momento en el cual se encontraba totalmente perdido, y con mucho miedo se dio cuenta que se le hacía bastante tarde y la noche estaba cayendo. Desesperado empezó a correr, pero esto solamente empeoró la situación, porque se iba alejando más y más de por donde había venido, y entre la neblina y la noche que se aproximaba, él no veía absolutamente nada, pero por suerte a lo lejos vio una cabaña la cual le iba a servir de mucha ayuda. Muy desesperado, con hambre, frío y ganas de sentarse, entró a la cabaña sin preguntar si había alguien adentro. Agarró una manta, se la puso encima y se acostó, pero cuando hizo eso pudo visualizar que en las paredes había muchísimas fotos, las cuales eran de personas con el rostro totalmente desfigurado, que le faltaban los ojos, la nariz o alguna parte de la cara, pero por su necesidad de sobrevivir y descansar cerró los ojos e intentó pensar que no había absolutamente nada, logrando quedarse dormido, pero cuando se despertó en la mañana se dio cuenta de algo que le cambiaría por completo la vida, ya que todo lo que había visto en realidad no eran imágenes, sino que eran ventanas, y esto solamente señalaba que algunos espíritus o cosas sumamente aterradoras lo estuvieron persiguiendo todo este tiempo. La mudanza. Una familia totalmente común y corriente se encargaba de comprar casas antiguas y restaurarlas. Esta básicamente era la mamá y su hija cuando llegaron a una casa que les había gustado bastante, pero se veía que tenía muchísimo tiempo abandonada. Los primeros días todo fue totalmente normal, ya que hicieron la vida común y corriente en la casa, pero les costaba un poco conciliar el sueño. No fue hasta que terminó la primera semana que la hija pudo empezar a dormir tranquila, pero justamente cuando lo logró empezó a llover
llover bastante fuerte con truenos y relámpagos, haciendo que ella se despertara a la mitad de la noche con muchísimo miedo, ya que había dejado una ventana abierta en la cual estaba entrando muchísimo frío, lluvia y bastante ruido, porque la brisa hacía que partes de esta empezaran a golpearse contra las paredes y volvieran el momento digno de una película de terror. Ella, bastante asustada, intentó conservar la cordura y cerrar la ventana. Lo logró, pero cuando intentó prender la luz se dio cuenta que en la casa se había ido por completo, así que pensó ir a la sala a buscar unas velas para poder encenderlas y sentirse más calmada. Pero esto fue una terrible decisión, ya que cuando iba al lugar todo estaba tan oscuro que no podía visualizar bien el camino, e iba tocando las paredes del lugar para así lograr ubicarse. En un momento llega a una esquina y cuando la toca siente algo que no era común, porque se sentía como un mechón de cabello. Ella, muy asustada, se echó para atrás, pero inmediatamente cayó un relámpago y alumbró todo el lugar, viendo que justamente había una persona de la misma edad parada adelante de ella, que la veía fijamente y con una sonrisa sumamente perturbadora. Ella inmediatamente salió corriendo y llamó a la mamá, la cual le dijo: "Tú también lo viste". Las dos, sumamente aterradas, se fueron con la lluvia, y la mañana siguiente volvieron a recoger algunas cosas y se dieron cuenta que todo estaba justamente como lo habían dejado, pero en la habitación de la hija había un mechón de cabello que decía: "Fuera de mi casa". Tiempo después, viendo un periódico bastante antiguo, se dieron cuenta que había una foto de una persona en la misma casa que decía: "Muere en circunstancias inexplicables", y fue un caso el cual la policía nunca pudo determinar qué sucedió. Así que una situación común y corriente se puede volver un momento sumamente perturbador en cuestión de segundos. Y mientras estás sentado ahora en tu cuarto, no sabes si algo puede llegar a aparecer. Si te gustó el video, deja tu like, comenta alguna situación parecida que te sepas o te haya sucedido y sígueme para más historias.